Queridos hermanos, hoy hay varias cosas que hemos de colocar dentro de la palabra, a fin de que la proclamación de la misma haga suyas aquellas cosas que queremos colocar. Mucha gente intenta colocar la Biblia en el mundo actual, y lo que hemos de hacer es, como ha apostado la teología llamada posliberal, colocar el mundo actual dentro de la Biblia. Puede resultar paradójico, pero tiene su aquello. Hay dos cosas de las que hemos de hacer mención necesariamente hoy, porque el texto de Pablo no está ahí por casualidad y se presta a todo tipo de predicaciones, pero más en esta semana que comienza, cuando hemos dejado atrás la que sabéis que ha sido la unidad de la semana de oración por la unidad de los cristianos, en la que diversas comunidades cristianas, sobre todo ortodoxas, católicas y protestantes, iglesias reformadas, han realizado todo tipo de actos conjuntos en pro de esa unidad. La unidad de los cristianos. Quizá a cada uno de nosotros le vengan imágenes distintas sobre qué es o qué hemos de entender por unidad de los cristianos. ¿Qué hemos de entender por la unidad de los cristianos? Y no quiero criticar a nadie, tenía unas notas demasiado salvajes, pero me reprimiré en la segunda parte de lo que voy a decir, no en la unidad de los cristianos. ¿Qué hemos de entender por unidad de los cristianos? Pues aquí hay mucha gente que entiende cosas distintas. Están aquellos que creen que su iglesia es la única iglesia verdadera y que es la única que sigue a Jesucristo y que es la única donde los miembros son los verdaderos seguidores del Señor. Por ejemplo, una iglesia donde tengo grandes amigos, como es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona, dice que ella es la iglesia verdadera, es decir, todas las demás no son verdaderas. Podrán tener más o menos relación de amistad, pero no son la iglesia verdadera. Ella es la única iglesia verdadera. Por otro lado están sectas como los Testigos de Jehová o iglesias pentecostales o iglesias evangélicas, donde también parece ser que son ellos y su pastor los únicos que tienen la razón, que son la única iglesia verdadera. Es decir, no admiten ningún tipo de diálogo con nadie más. No hay ecumenismo, no hay ni siquiera lo que podría llamarse diálogo interreligioso, porque de algunos, como son los Testigos de Jehová, nos separan bastantes cosas. La principal, que ellos no consideran que Jesús fuera Dios. Esa es básica, vamos. Así que entre aquellos que consideran que es la iglesia verdadera y luego todo el cuerpo de los cristianos históricos, ya os he dicho, ortodoxos, católicos y todas las iglesias emanadas de la Reforma, calvinistas, luteranos, anglicanos, nosotros sí que nos reconocemos hermanos de una misma fe. Somos los cristianismos, como digo, históricos. Somos también los que tenemos los mismos credos. Entonces se impone plantearse por qué no estamos juntos. Y claro, aquí también ya hay bastantes problemas, porque si nos retrotraemos a la primera, y ahora contaré un par de anécdotas, si nos retrotraemos a la Iglesia Ortodoxa, que es sin duda la que más empaque tiene en esto de buscar cristianismo, historicidad cristiana, no hay una iglesia ortodoxa. Hablamos de la iglesia ortodoxa por darle un nombre, pero hay iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa serbia, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa búlgara, iglesia ortodoxa rumana. Es decir, en cada nación hay una iglesia ortodoxa, que a lo mejor puede llevarse a matar con la de otro país. Que son patriarcas los que están al mando, digamos, de cada una de ellas, pero no hay una iglesia ortodoxa que tenga un máximo representante. La iglesia ortodoxa albanesa, iglesia ortodoxa de Francia, y entre ellos también hay una canonicidad que no la admiten a todos. Es decir, que el mundo ortodoxo, a pesar de estar tan cerca y con una espiritualidad tan brillante, es completamente desconocido para los occidentales. Es una cosa verdaderamente extraña para una sensibilidad occidental. Aunque tenemos, desde luego, tanto que aprender de ese componente espiritual de los mismos.
Luego está la Iglesia de Roma, con el sucesor de San Pedro, ellos consideran que es el Papa, que es el representante de Jesús, como nos han enseñado siempre en los grupos católicos en la tierra, y que por tanto tiene que ser la cabeza de toda la cristiandad. Nosotros, los que somos de iglesias reformadas, evidentemente el Papa es para nosotros el patriarca de Roma, es una gran personalidad, es el líder de 1000 y pico millones de cristianos, pero la Iglesia Católica ha caído en determinadas cosas que no debería haberlo hecho. Por ejemplo, cuando no recuerdo qué Papa, pero dijo que habló, a partir de que convirtió en dogma su infalibilidad, es decir, que todo aquello referente a cuestiones de fe que diga un Papa es dogma de fe, aunque no tenga nada que ver con lo que dice en la Biblia, o sea, contrario. Con lo cual aquí los católicos y los mormones se equiparan, porque también los mormones tienen al presidente, que lo que dice él vale más que lo que escribiera su fundador. Y aquí lo mismo, si a un papa se le ocurre decir cualquier cosa, pues da igual cuál haya sido la tradición, que eso será dogma para todos los creyentes. El problema con la unidad de los cristianos es, como comentaba con un pastor de la Iglesia Evangélica Española y profesor de hebreo en la Facultad de Teología del SEUT, Ricardo Moraleja, nos escribíamos un WhatsApp y decía, yo le comenté, lo malo de la Semana de la Unidad es que muchos de nuestros hermanos, y me refiero a los católicos, piensan que la unidad ha de ser unificación bajo un mismo paraguas. Es decir, ellos conciben la unidad como que todos los que no estamos en la Iglesia Católica hemos de volver a la madre. O sea, ellos consideran que la Iglesia Católica es la madre y todo lo demás somos gente que se ha ido pobrecita y hemos perdido nuestro... No sabemos qué estamos diciendo porque la madre es la Iglesia Católica. Claro, ese concepto de unidad bajo unificación, bajo lo que digan ellos, no es lo que nosotros esperamos de una semana por la unidad de los cristianos ni de la unidad de los cristianos. Entonces hablábamos él y yo, y él lo comentó, dice, claro, ¿por qué no una pluralidad en la unidad? ¿Por qué una unidad en la diversidad? Y ahí viene Pablo, y ahí viene la historia misma del cristianismo. Es decir, la diferencia de tradiciones, la diferencia también de sensibilidades ha existido en la Iglesia desde sus nacimientos. Y me refiero a nacimientos en plural porque son diversas iglesias. Es decir, el foco originario del cristianismo, Jerusalén, está ligado a la figura de Pedro y está ligado a la figura de Santiago, el hermano de Jesús. Esa es una iglesia determinada. Pablo, por otra parte, es el apóstol de los gentiles. Es el que extiende el evangelio por tierras griegas y en Roma. Pero tenemos que, según la tradición, fue Mateo el que llevó el evangelio a Egipto. Y Marcos fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Las iglesias que aparecen en cada uno de estos lugares, al cabo de los siglos, son completamente distintas. Y no se había producido ningún tipo de cisma. No existía todavía, porque se produce en el siglo, muy tempranamente, en el siglo XI, el cisma entre Oriente y Occidente, en el que la Iglesia Católica se separa del tronco inicial. Es decir, aunque me digan mis amigas, se pongan muy nerviosas, porque cuando me hablan de la Iglesia verdadera, ellos también, la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Yo no, en todo caso, si hay una Iglesia verdadera, será la Iglesia Ortodoxa. No, ellos se fueron. Yo, no, os fuisteis vosotros. O sea, el corte fue porque la Iglesia oriental, la Iglesia occidental, cayó bajo las garras del poder político. Y en ese momento a Carlomagno le interesaban determinadas cosas, se evoluciona así que con intrigas y con odios mutuos, pero los que... Bueno, esto es muy largo de explicar, la cláusula filioque, que no viene a cuento. La cuestión es que la Iglesia Ortodoxa, si buscáramos una iglesia verdadera en el cristianismo, nos tendríamos que ir a alguna iglesia ortodoxa, no a la Iglesia de Roma. ¿Por qué no esa diversidad? ¿Por qué no vivir esa diversidad? Es decir, ¿por qué nos tenemos que unificar si ya somos todos? ¿Por qué no limar esas asperezas de
de que este es ortodoxo. Yo soy ortodoxo y te niego a ti como católico la comunión. Yo soy católico y te niego a ti como anglicano la comunión. Yo soy evangélico, soy de las asambleas de Dios y niego a todo el mundo la comunión. Aquí no negamos la comunión a ningún cristiano. Es más, aquí no se le ha negado a una persona musulmana. Ha querido comulgar y yo no se la he podido negar. No se la he podido negar. ¿Que no estaba bautizado? Bueno, no estaba bautizado, ciertamente. Pero creo que en ese gesto, con la humildad con la que recuerda este amigo de origen musulmán, abierto a lo sagrado, con la humildad con la que leyó el Evangelio en su lengua, en albanés, la humildad con la que vino a comulgar, el respeto con el que se mostró, la veneración con la que habla sobre Jesucristo y el haberlo visto por diferentes lugares de Europa, entrar a las iglesias y quedarse media o una hora rezando en una iglesia católica o luterana o lo que fuera, nos hace ver que ese es el camino del respeto, el camino de tender entre todos a limar esas asperezas, a dejar de decir, no, los católicos tal, no, es que, no, dejémonos de tonterías, dejemos la historia aparte. Si rezamos por la unidad de los cristianos, que no digamos, no, es que la unidad es que hagáis todo lo que yo digo, oh no, la unidad es que quitéis al Papa, oh no, la unidad es que os deshagáis vuestras tradiciones nacionales. Bueno, ¿quién está hablando por encima? La unidad es que somos hermanos en Cristo, punto, no hay más. Y como no podemos ser ubicuos y estar aquí en la otra iglesia, las comunidades locales son las que han de dar ese calor. Y son las primeras en las que se ha de tender a ese espíritu de comunidad. Fijaos que cuando hablamos de comunidades locales, muy poca gente lo entiende. No entiende que una iglesia, y vuestra iglesia, ¿cómo es de grande? ¿Qué más me da como sea de grande? Lo que hemos de tratar es que haya aquí una comunidad de verdad. ¿A qué me importa a mí eso? Es que a veces la gente lo ve en grandeza. Claro, es que fíjate la iglesia de Roma lo que tiene. Bien, ya, ¿y qué? Pero si tú no vives en el Vaticano, fíjate la iglesia de Inglaterra, con la reina y tal. Pero tú vives allí. Es con que vivieras allí serías un emigrante. ¿Tú crees que ibas a ser como los ingleses? Es decir, fijarnos en que hemos de estar en una iglesia por lo grande que es, por la prestancia que tiene, por la riqueza que tiene, porque es más no sé qué o menos no sé cuántos. Estamos cayendo en un error. Estamos cayendo en el error sobre el que llama la atención Pablo. Cuando dice, ¿acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No tenéis que ser, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Eso es lo que hacemos. Yo soy católico, yo soy anglicano, yo soy luterano, no. Ya habéis sido salvados por uno, somos cristianos todos. Eso ha de ser una comunidad de Cristo, una asamblea de Jesús, una comunidad de Yeshua, que es lo que somos y lo que nos llamamos. Y construyendo esa comunidad, somos cristianos y punto final, que es una de las cosas que nuestro obispo Luis más nos ha intentado meter en la cabeza a los sacerdotes que estamos bajo su férula, diré así. Por favor, no separen ustedes, no pongan en contra, no se sitúen al otro lado de las personas con las que hablen. No digan, no, somos anglicanos. Y además somos anglicanos tradicionalistas. Y además estamos vinculados con la Global, no me acuerdo cómo se llama ahora, un organismo internacional. Y además, y somos la iglesia reformada, y tenemos tal, y somos protestantes. Son cristianos y punto. Eso es una de las enseñanzas que nuestro obispo Luis más nos ha recalcado y a veces no siempre, por desgracia, le hacemos caso. Que esta semana final, hoy ya domingo, primer día de la semana siguiente, que esta semana de la unidad, de la oración por la unidad de los cristianos, nos lleve a pensar eso, que somos cristianos, que nos debemos solamente a Jesús, que cualquier persona, con independencia de lo que él piense de nosotros, ha de ser nuestro hermano, tanto en el cristianismo como de cualquier religión en la que
se prime el amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, y donde no esté eso, la religión no viene de Dios, porque si es amarás a Dios cuando te convenga y odiarás al prójimo lo que te venga en gana, no es un mensaje que venga de Dios. El mensaje que viene de Dios es el amor, y si lo medimos todo por el amor, habremos hecho lo que nos toca. Lo demás excede nuestra competencia. Y cerraré comentando que hoy es el día de San Vicente Mártir, que esta iglesia se llama de San Vicente Mártir gracias a que el obispo Luis nos hizo la gracia de denominarla así, porque quería que la comunidad en Valencia se llamara de San Lucas, pero yo le rogué que, dada la tradición de San Vicente Mártir y el hecho de ser el primer testimonio cristiano conocido en Valencia, patrón de la ciudad, venerado en esta fecha desde hace mucho, aunque los ortodoxos la celebren en otro momento, nosotros no veneramos santos, pero los católicos, y ha sido la religión mayoritaria, sí lo veneran en esta fecha desde hace mucho, y también porque ha sido una piedra fundamental de la ciudad, tanto en su conformación cristiana como durante los tiempos de dominio islámico. La figura de San Vicente Mártir siempre ha estado presente en el convento de La Roqueta, en la iglesia de La Roqueta, donde en teoría fue enterrado. Luego se dice que los restos fueron llevados a Lisboa cuando los musulmanes invadieron la península, y que ese lugar siempre ha sido lugar de paso y lugar de veneración cristiana en la Vía Augusta, que es en la calle San Vicente, era la Vía Augusta, para todos. Le pedí que por favor esta iglesia de esta denominación se llamara de esa manera, y así nos lo autorizó. Creo que hemos de celebrar la festividad de San Vicente Mártir todos los 22 de marzo, todos los 22 de enero, perdón, no los 22 de marzo, el 22 de enero hemos de celebrar, no, lo de marzo viene porque se me han superpuesto dos cosas. Hemos de celebrar la festividad de San Vicente Mártir. Nuestra iglesia, sabéis que es una iglesia con voz profética, y por tanto aquí tengo que citar, que mencionar que los poderes políticos y económicos, los poderes de las tinieblas, los poderes que intentan arrastrar al hombre a aquello que lo convertirá en un ser materialista y fuera de la tendencia espiritual, los poderes que quieren meter al hombre como un número y cortarlo de su libertad, están decidiendo que la festividad de San Vicente Mártir deje de ser fiesta en la ciudad de Valencia. Es un error muy grande, y espero que desde un espíritu de amor, la autoridad competente que quiere realizarlo, que es el alcalde de Valencia, le haga borrar ese odio o esa fobia cristiana que tiene, porque no hay tradición más antigua en nuestra ciudad que haya pervivido durante 1700 años que celebrar la festividad de Vicente Mártir. Un pobre diácono del norte de Aragón que acompañó al obispo Valero en la predicación por Valencia porque aquel era tartamudo, y que, a diferencia del obispo, que parece que se salvó porque se arrepintió de haber dicho lo que decía, o al menos parece ser que lo libertaron por algún modo u otro, él sufrió martirio, sufrió la muerte y no dijo nada en contra de su fe, y se mantuvo fiel a la cruz de Jesús. Así que pedimos para que este recuerdo de un hombre que murió por sus ideas, algo que tanto admiran los actuales mandatarios del Ayuntamiento de Valencia, alguien que murió por su idea, por su fe, más que por su idea, por su fe, siga mantenido vivo en esta ciudad, independientemente de la iglesia que lo venere, de la iglesia que lo recuerde, como nosotros, o de la iglesia que lleve su nombre. Y estas palabras, queridos hermanos, las quiero dejar dichas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.